Hola, les comparto el video a manera de asesorías para que también vayan llenando ustedes un trabajo extra. Este es un video que es tal cual asesoría para el Extraordinario de Humanidades 2. Vamos a comenzar. Recuerden, la asignatura tiene el propósito de aplicar la filosofía política a través de los discursos filosóficos para evaluar construcciones, relaciones de poder y manejar cómo actuamos en la colectividad. Ese es el objetivo y como ustedes lo vieron en el curso, estuvimos viendo varios filósofos y filósofas a lo largo de los 4 módulos. Comenzamos con el módulo 1, el módulo de introducción a la filosofía política, y en este módulo vimos las nociones clásicas sobre qué es la política, idea política, teoría política, opinión política, las formas de gobierno que inventa o que plantea Heródoto, describe Heródoto según la observación que hace de la organización social persa, así como la de Aristóteles, la de Platón y Marco Aurelio, pasando al final con Carlos Lenkersdorf. Vamos a ver esto. Les comparto, este video probablemente lo van a emplear para alguna actividad, entonces ustedes pueden darse la libertad de pausar o continuar con la reproducción del video según se vaya dando la reproducción para que vayan ustedes también contestando el material que les haya dejado como trabajo extra o actividad para el extraordinario o en su dado caso para estudiar si es que no hubo un trabajo extra. Pero comenzamos con estas nociones de filosofía política. Importante partir hablando sobre la definición etimológica de política. La política parte de la palabra griega polis, que hace referencia a la ciudad o estado griego. La política vamos a ver que es una rama de estudio de la filosofía y hace referencia a las decisiones que se toman a partir de eh, el- la ciudad o el estado, las decisiones colectivas y entendemos que la filosofía política es esta búsqueda de sabiduría, de conocimiento universal para tomar las mejores decisiones en relación a una ciudad o estado. Vamos a ver que la opinión política es un concepto importante y parte de que la opinión es una valoración subjetiva sobre las cosas de la política. Como lo vimos, la política hace referencia a la toma de decisiones en una ciudad, en un estado, para gobernar. La opinión política es en sí eso, la opinión subjetiva que tenemos sobre las decisiones que tienen nuestros gobernantes sobre cómo se gobierna o elige. Posteriormente tenemos otros conceptos importantes como la definición de pensamiento político, que es la reflexión, que aquí hay que diferenciarlo en opinión política. La opinión política es una cuestión meramente de una situación, una valoración subjetiva. El pensamiento político es una reflexión sobre las ideas políticas. El pensamiento político hace referencia, por ejemplo, a cuando de manera analítica y reflexiva decimos cuál es el mejor sistema de gobierno. Esa es una cuestión más del pensamiento político, porque estamos haciendo reflexión. No es una opinión subjetiva de yo siento o yo opino. Ahí está la diferencia. El pensamiento político es una reflexión sobre las ideas de la política. Posteriormente tenemos la idea política, que son estas creencias, nociones o convicciones que tenemos. Por ejemplo, cuando una persona dice yo soy democrático, yo soy republicano, yo soy demócrata, por ejemplo, aludiendo a formas o partidos, ¿no? También hablamos de ideas políticas. Mi idea política es esta, es de izquierda, de derecha, progresista, conservadora, etcétera. Y la teoría política ya hablamos de sistemas que parten de reflexiones y se materializan en programas o planes políticos de gran alcance. Por ejemplo, la teoría política ya habla de sistemas establecidos, el sistema democrático, el sistema de la república, hablamos de una teoría política aplicada que ya tiene un gran alcance. Posteriormente, aquí es un breve resumen: política, acción política, filosofía política, opinión política, idea política, teoría política y ciencias políticas. Las ciencias políticas vamos a ver que son el estudio de la política desde una perspectiva
con un método claro para establecer y predecir a futuro las mejores decisiones. Además, tenemos estos conceptos básicos como es el de gobierno, probable pregunta de examen, que parte del griego eh, kiberano, que significa dirigir o pilotar. Es la acción de gobernar, de dirigir una sociedad o comunidad. También tenemos la definición de democracia, que es el gobierno del pueblo. Pueblo es demos, kratos es poder, etimológicamente ese es el significado. En una definición real es un sistema en el que el soberano es el pueblo es el que toma las decisiones a través de una cuestión representativa. Digamos que nosotros elegimos a una persona que nos representa a través de la mayoría de votos, que normalmente es el 50% más uno, y ahí tenemos el aspecto de la democracia. Posteriormente tenemos la monarquía, que proviene de monos, que es uno, y archien, que es gobernar. Y la monarquía es el gobierno de uno solo, que radica en un rey o un regente o una reina. La monarquía es algo hereditario, se pasa a hijos, a nietos y habla de linajes reales. Ahí es donde hablamos de reyes y reinas. Posteriormente tenemos la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, y tal cual viene de la definición etimológica de oligos, pocos, y archein, que es gobierno, el gobierno de unos pocos. Y la oligarquía es un gobierno basado en un puñado de personas, en un pequeño grupo, que normalmente pertenecen a una misma clase social o económica. Después tenemos el siguiente tema, que es el tema 2.1, la naturaleza colectiva del ser humano en Occidente y México. En este tema hicimos referencia a varios aspectos, particularmente la toma de decisiones, partiendo de los diferentes modelos políticos de Occidente, y al último concluimos con Carlos Lenkerstoff con el modelo Tojolabal. Vamos a ver primero a Herodoto, Herodoto el padre de la historia. Él, a través de su libro eh, número 3, entre los párrafos 80 y 82, eh, entre los parágrafos 80 al 82, define una tipología describiendo el gobierno persa. Él describe la democracia, gobierno de muchos, la oligarquía, gobierno de pocos, y la monarquía, gobierno de unos pocos, como lo vimos en las definiciones pasadas. Brevemente, aquí a lo mejor si desean profundizar pueden pausar el video, pero se parte de la descripción que hacen tres personas según lo que describe Herodoto. Otanes, describiendo la democracia, defendiéndola, Megaviso, defendiendo la oligarquía, y Darío, apoyando la monarquía. Posteriormente vimos a Platón. Platón es bastante extenso. Platón va a hablar de que el Estado, dígase este ente que forma o materializa el gobierno, el Estado, eh, parte de tres necesidades. Cuando un ser humano no se puede basar a sí mismo, no se puede basar en alimentación, en vivienda y en vestimenta, solicita la formación de un gobierno a través de muchas personas o de varias personas para que puedan ayudar a que todos los ciudadanos tengan satisfechas esas necesidades. Es así como Platón plantea el nacimiento del Estado. Posteriormente, en su libro más famoso, podría ser una pregunta de examen, Los diálogos de Platón y la República específicamente, él plantea que existen tres grandes clases de hombres que también, si ustedes lo recuerdan de la asignatura de Humanidades 1 de primer semestre, se revisa que son las tres divisiones del alma. Platón divide el alma en tres, en espíritu, en la parte también concupiscente o apetitosa, esa es la segunda, y en la razón. Razón, espíritu y la parte concupiscente. De la misma forma, Platón va a dividir al Estado en tres partes. Los gobernantes son la razón, los filósofos, después tenemos el espíritu, que son los guerreros, y por último la parte concupiscente, que son los trabajadores productivos, obreros y campesinos, que es la parte apetitosa o concupiscente, que tal cual incluso hace la división según tipos de seres humanos o de hombres en relación
o con relación a metales preciosos, que son los mismos también de las medallas olímpicas. Los gobernantes son hombres de oro, son la razón, los guardianes son los soldados, el espíritu, que son hombres de plata, y los productores, comerciantes, campesinos o artesanos, que es el deseo, son los hombres de bronce. Y posteriormente vimos a Aristóteles. Aristóteles es el más grande exponente de la política, que aquí cabe hablar y profundizar. Para Platón existe este planteamiento de la política como una rama. Él es el gran precursor de fortalecer la política como una rama y él la divide en tres más. En la ética, el bien particular, la economía, la administración de la familia y la ciencia política, que es el buen gobierno de una comunidad política. Aristóteles también define que el ser humano es un animal político, un son politicón, que pues en sí habla de que naturalmente el ser humano tiende a vivir en una sociedad para alcanzar la felicidad y la perfección. Para Aristóteles nosotros dependemos del otro, no nos podemos crear de manera individual. He ahí la cuestión del son político, un ser social, un ser que necesita de la política, de la ciudad, del Estado para poder ser. Y posteriormente también él va a considerar que la familia es la formación básica de la polis y él también va a determinar que hay, muy similar a Heródoto, tres formas de gobierno, igual la democracia, la monarquía y la oligarquía. En este caso, por ejemplo, él también va a determinar que existen las tres versiones, mm, por así decirlo, nefastas o negativas de estos modelos. Para Aristóteles, la democracia es el aspecto positivo y la parte negativa, cuando la democracia se pervierte, se vuelve en demagogia. La monarquía podría ser positiva, pero cuando se vuelve corrupta o nefasta, se vuelve en tiranía. Y él no le dice, bueno, él dice que el gobierno de pocos, que Heródoto lo define como la oligarquía, para Aristóteles, él dice que la versión positiva es la aristocracia y la versión negativa es la oligarquía. Normalmente las versiones negativas, como vienen siendo demagogia, tiranía y oligarquía, son formas negativas que persiguen fines egoístas, que tal cual como lo estamos viendo ahí, puede ser o no pregunta de examen y normalmente pues ahí está incluso la crítica. La democracia es positiva y se vuelve o se corrompe cuando se vuelve demagogia y es solamente les compartía en clase un concurso de popularidad. No gana el más apto, sino aquel que mejor se vende. La oligarquía se corrompe, o en este caso la parte positiva para Aristóteles es la aristocracia, y se corrompe volviéndose oligarquía cuando solamente sirve para intereses de unos pocos y se perpetúa el poder en clases sociales o en un grupo de una élite política y excluyen a los demás y no ven por el bienestar del colectivo, solamente por el bienestar individual. Y después tenemos la democracia, bueno, la última en realidad que les decía era la tiranía, me falta mencionar la monarquía, cuando se vuelve un gobierno tiránico de tipo monárquico, pues se vuelve una tiranía, es la parte más negativa. Posteriormente vimos a Marco Aurelio y Marco Aurelio, él particularmente lo revisamos con la obra que se llama Meditaciones. La obra de Meditaciones fue una obra que no estaba diseñada para ser publicada, él no la escribe con el propósito de que se dé a conocer, sino es su diario personal que escribe durante sus años en campaña contra los diferentes movimientos de conquista que tenía el Imperio Romano en ese tiempo. Y él plantea estas ideas que enriquecen mucho lo que vamos a conocer como el estoicismo. El estoicismo es la corriente filosófica que va a promover Marco Aurelio. El estoicismo es fundado por Zenón de Sitio y tiene algunos otros grandes exponentes como particularmente Séneca, Epícteto, que van a tener como búsqueda, y aquí está tal cual estructurado, que el ser humano, si es un ser humano estoico, va a buscar que va a gobernar sus impulsos a través de la razón y va a darle una aceptación a lo que suceda. No voy a tratar de cambiar lo que está fuera de mi control, sino racionalmente aceptar lo que no está en mi control y gobernar mis impulsos.
uno es totalmente responsable de sí mismo y uno tiene que hacerle frente a su vida a través de lo racional, de la moderación, de la templanza. Para Marco Aurelio, eh, esto es algo que hay que aplicar a la forma de gobierno. Y de alguna manera, él, aunque promociona o tiene mucho la idea de la monarquía, tiene una monarquía bastante, pues, mm, positiva en el sentido de que es un exponente del estoicismo, de la moderación, del bien común y no de- del egoísmo. El estoicismo va a estar en contra del placer egoísta. La filosofía que se basa mucho en el placer egoísta es eh, el hedonismo. Em, por ejemplo, con Epicuro, que van a decir que el fin es el propio placer, a diferencia del estoicismo, que es el bien común y la moderación. Es una monarquía la de Marco Aurelio bastante planteada en el estoicismo. Y por último, como les decía, veíamos el caso de Carlos Lenkersdorf. Carlos Lenkersdorf es un lingüista, filósofo alemán que se va a estudiar las comunidades indígenas de Chiapas y él en particular se interesa por la lengua tojolabal que se encuentra en Chiapas. Él se da cuenta que los tojolabales no tienen el lenguaje como nosotros lo empleamos de manera cotidiana. Ellos, en cambio, van a utilizar, y es ahí donde está un concepto importante, la palabra nosotros en lugar de la palabra yo. O sea, imagínense que en el español no existiera la palabra yo y fuera reemplazada por el nosotros y el yo no existiera. Eso es lo que es el lenguaje tojolabal, obviamente desde su lengua indígena. Los tojolabales no tienen el concepto del yo, lo cual plantea una revolución bastante interesante porque es como que al tomar decisiones no piensan en yo, hablan en nosotros y todo constantemente es una cuestión individual en el caso de Europa o Occidente, pero en el caso de los tojolabales es el nosotros. De ahí que las decisiones sean partiendo de un nosotros. Es una cuestión fascinante porque cambia totalmente la percepción de la realidad. Posteriormente, en el tema 1.3 vimos qué es el poder. Eh, el poder, según la Real Academia de la Lengua Española, parte del latín vulgar que es potere, poder, postes, que significa la facultad o la potencia de hacer algo, el potencial de hacer algo, la facilidad de hacer algo. Y el poder es esta potencia, esta capacidad, esta posibilidad para tomar decisiones, para poder hacer algo, tal cual. Es una definición también muy similar a la definición real, la etimológica. Posteriormente, como primer exponente, hablando del poder, vimos a Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo es un historiador político y filósofo muy famoso por su libro El Príncipe. Él se desarrolla en la etapa del Renacimiento. Algo referente y muy importante pues es su obra en la que expone mm, particularmente eh, la naturaleza de los principados, así como la administración de ciudades, de principados, y el príncipe también conlleva mucho las nociones de Maquiavelo. Algunas frases famosas de Maquiavelo que pueden describir mucho el contenido de sus escritos son el, el fin justifica los medios, es decir, no me importa qué voy a hacer, según Maquiavelo, según la filosofía de Maquiavelo, no importa qué hay que hacer para obtener un fin, eso es lo que plantearía Maquiavelo. Am, también como es mejor ser temido que ser amado, es una frase también acuñada a Maquiavelo y representa mucho la forma en la que él plantea el gobierno, así como él plantea tres formas de gobierno, la república, la monarquía y la tiranía, igual descritas. Posteriormente vimos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo inglés, materialista, empirista, antimetafísico, es decir, él estaba en contra totalmente de lo que no se podía ver eh, o no podía ser visto por los ojos o experimentado por los sentidos. Él, si no veía, no creía, totalmente eh, empirista, buscaba la explicación a través de lo material, de la experimentación. Hobbes, partiendo
su experiencia con 3 guerras que experimenta, él va a hablar de que es necesario que exista el Leviatán. El Leviatán es una figura bíblica que hace referencia a un animal que es vencido por Dios y que cuando, entre algunas narraciones, cuando sea el fin de los tiempos, va a despertar el Leviatán y va a ser parte de la destrucción. El Leviatán, dice Thomas Hobbes, tendría que ser algo, una representación, o tiene que ser así como nosotros tendríamos que ver al Estado o entender al Estado, al gobierno. ¿Por qué? Porque al Leviatán se le tiene miedo. El Leviatán es un animal, un monstruo marino, un ser horripilante al que le tenemos miedo y que queremos evitar totalmente encontrarnos con él. Algo similar al Estado. Hay que tenerle miedo al Estado. Thomas Hobbes va a partir de que el hombre es el lobo del hombre. Muy grosso modo, la filosofía, la perspectiva de Thomas Hobbes es que el ser humano es un animal salvaje, bárbaro, sediento de sangre, que lo único que impide que nos matemos entre nosotros son las leyes y el Estado. Si no hubiera leyes y Estado, nos destruiríamos a nosotros mismos. Y esto parte de una perspectiva bastante pesimista, originada porque a lo largo de sus 91 años experimenta varias guerras, como la Guerra de los 30 años y la Guerra Civil Inglesa. Él experimenta esto de manera tan desagradable que dice el ser humano está, o sea, destinado a destruirse a sí mismo, es un animal si no se le ponen límites. Y para tenerle esos límites tiene que haber una figura a la que le tenga miedo, como es el Estado, personificado por el Leviatán. Y él, junto con algunos otros exponentes como John Locke y Jean-Jacques Rousseau, hacen la llamada teoría del contrato social, que exactamente es esto. El ser humano, los, los ciudadanos, cedemos nuestros derechos en beneficio de que el Estado nos proteja. O, sí, cedemos nuestras libertades, mejor dicho, más que derechos, cedemos nuestras libertades para establecer derechos y obligaciones y el Estado nos proteja. Ese es el contrato social. Posteriormente vimos las críticas al poder en el tema 1.4 y vimos a dos exponentes en el tema 2.4. La primera fue la filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX y ella es una figura bastante interesante porque ella es aprendida en Berlín por pertenecer a grupos de resistencia, es encerrada en campos de concentración, sin embargo logra su libertad y ella hace una crítica totalmente hacia el totalitarismo. Para ella, el totalitarismo es el uso del terror para eliminar enemigos, expandir dominio, concentrar el poder en un líder, adoctrinar las masas mediante propaganda, manipulación de la legalidad, abolición gradual de la libertad, etc. Arendt añade además que los campos de concentración son la mayor forma de institución de dominación totalitaria, disculpen. Y es pues la forma más extrema para degradar y quitarle la individualidad total a los seres humanos, volviéndolos animales. Arendt es una crítica constante de ello. Arendt va a decir que, o va a retomar un concepto de Immanuel Kant, que es el mal radical, para describir el daño irreparable que el totalitarismo le inflige a la humanidad, que es como entregarse a lo más despiadado del espíritu humano. Hannah Arendt también va a hablar de que el ciudadano, la persona más peligrosa, no es el tirano necesariamente, sino es el donadie, aquel que decide ignorar el mal y dejarlo pasar. Posteriormente vimos a Viktor Frankl, y Viktor Frankl también es un sobreviviente de los campos de concentración. Él es un psiquiatra que es fundador de la logoterapia. La logoterapia es una terapia psicológica que se basa en la búsqueda de sentido en la vida. Eh, es algo bastante relacionado con su experiencia porque él, al estar en un campo de concentración, pierde todo sentido. La vida pierde sentido en un campo de concentración.
de tal forma que él dice, bueno, si no le podemos encontrar el sentido o la vida pierde el sentido, la terapia o la logoterapia va a buscar encontrar un sentido. Y él, en su libro El hombre en busca de sentido, plasma lo que experimenta en los campos de concentración y cómo es que sobrevive, fundando además esta parte de la logoterapia. La primera parte del libro es una descripción de cómo es su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz. Y a la segunda parte del libro ya es un tratado sobre logoterapia. Víctor Frankl va a decir que hay tres formas para encontrar el sentido a la vida: el sufrimiento, el trabajo y el amor, que es como una filosofía muy poderosa también. También va a decir Víctor Frankl que no podemos mm, cambiar lo que nos sucede muchas veces, pero sí la manera en la que reaccionamos. Podemos ser dueños de nuestra reacción. Incluso eso suena o resuena mucho con el estoicismo. Posteriormente, vamos con el módulo 2. Hasta ahí el módulo 1 concluye con Víctor Frankl y el módulo 2, llamado Nociones de igualdad, dignidad y esclavitud en Occidente, va a retomar esos aspectos. Am, Particularmente comenzamos con Giovanni Pico de la Mirandola, que es un discurso sobre la dignidad humana, tal cual, esa es una pregunta de examen. ¿Cómo se llama el gran trabajo, la gran obra o tan llamativa que tiene Giovanni Pico de la Mirandola? Es el discurso sobre la dignidad humana. Este discurso tiene un gran mérito entendiendo que en la Edad Media, antes de la Edad Media, si uno nacía en un lugar, llámese ser un siervo, ser un campesino, uno moría y nacía ahí. Uno estaba completamente determinado. No existía libertad tal cual, al menos desde la parte social. La sociedad oprimía de tal forma que o no dejaba que las personas lograran salir de ahí. Y él plantea este discurso de la dignidad humana, en el que va a plasmar que el ser humano eh, goza de este libre albedrío, basado obviamente en las escrituras. También algunos consideran a Giovanni Pico de la Mirandola como un místico, porque él mezcla tanto aspectos del Corán, de la parte musulmana, también retoma aspectos de la Biblia católica y también aspectos del Torá judío. A partir de ahí elabora mucho y va a decir que el ser humano es un ser que es impresionante porque tiene libertad, autodeterminación y puede, partiendo de su libre albedrío, crear su propio destino. Viéndolo de manera crítica, es una ruptura gigantesca con el pensamiento de la Edad Media, planteando que este es un momento en el que nace el Renacimiento, valga la redundancia, y es un momento fantástico. Digo, entendiendo el contexto histórico, en esa misma época se da la caída del Imperio Romano, cuando el Imperio Bizantino, eh, Constantinopla cae a través el, eh, del califa Mehmed II, que es el primero que usa artillería, y las grandes murallas de Constantinopla que habían soportado 1000 años caen por primera vez, cae el Imperio Romano y Europa tiene el ingreso de los musulmanes. Es un momento en el que gran parte del ala intelectual va a Italia, a Florencia, va hacia allá, y se da también la cuestión del descubrimiento de América. Es una época fascinante porque se da una ruptura con el pensamiento medieval y surge el Renacimiento. Y entonces Giovanni Pico de la Mirandola es parte de este Renacimiento en el que el ser humano es el ser más eh, impresionante porque está autodeterminado, es libre, tiene libre albedrío, lo cual rompe con la tradición anterior. Ese es el gran mérito de Giovanni Pico de la Mirandola. Posteriormente vimos a Olimpia de Gouges o Olimpia de George y la igualdad. Lo meritorio de Olimpia de Gouges o de George es que ella es contemporánea de la Revolución Francesa, y mientras se da este aspecto de la Declaración de los Derechos del Hombre, mm, planteada por estos filósofos intelectuales de Francia, Rousseau, Diderot, eh,
Ellos plantean que el ser humano es libre e igual con estas ideas de abolición de la esclavitud, pero una crítica que hace Olimpia es que, ¿y la mujer qué? Porque en la declaración ocupan la palabra hombre, lo que excluye totalmente la dimensión de la mujer. Y también es una crítica constante, ¿no? O sea, es libre si uno es blanco, europeo y pertenece a una familia acomodada. Porque si se es una persona que no entra dentro de esos privilegios de clase, pues no está en la Declaración de los Derechos del Hombre. Es una crítica que va a hacer Olimpia y Olimpia, pues por este tipo de insurrecciones arrestada y guillotinada. Olimpia va a buscar que las mujeres sean consideradas ciudadanas y tengan una representación en la Asamblea Nacional en Francia, lo cual pues expone los derechos naturales e inalienables de la mujer y también trata de despojarla de esta opresión que vive la mujer y bueno, por ello es guillotinada. Posteriormente vimos el tema de la esclavitud en la Nueva España. La esclavitud como tal es la condición en la que una persona es propiedad de otra y el propietario forza a hacer a la persona esclavizada a tomar acciones o trabajos forzados, mandar sobre ella e imponer quehaceres. Para ello vimos el interesante y fascinante debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda, en el que es un debate bastante interesante, dado que es una discusión entre ambos tratando de probar si deben de ser esclavizados los indígenas. Tal cual, Juan Gines de Sepúlveda va a estar constantemente diciendo que los indígenas no tienen alma y que son bárbaros y por lo tanto, partiendo de esta idea de que no tienen alma y son bárbaros, deben ser esclavizados. En contraparte, Fray Bartolomé de las Casas va a exponer tres argumentos por los cuales va a demostrar que no son bárbaros los indígenas, que tienen alma y que deben de ser libres, son seres humanos. Y esos tres argumentos parten tanto hablando del sentido de la palabra bárbaro. En un primer sentido, la parte de bárbaro, que es alguien que es cruel, ¿no? Y dice, pues aquí vemos que no necesariamente, o sea, son crueles en la guerra, pero en otras áreas no son crueles. En un segundo sentido, el bárbaro es aquel que no tiene una lengua, que no habla. Incluso corre el mito de que la palabra bárbaro parte de los griegos, que le decían bárbaros a los pueblos del norte, porque cuando hablaban los otros pueblos y ocupaban mucho la letra A, era una burla que hacían, es que son bárbaros porque bárbaros, como si fueran este, seres sin lenguaje, seres humanos sin lenguaje. Aquí Fray Bartolomé de las Casas va a decir, no, ellos sí tienen un lenguaje, hay códices, hay lengua escrita, y es donde se profundiza mucho en el lenguaje indígena. En un tercer sentido, eh, se habla de que sean puro instinto, crueles, feroces, bestias, y él dice, claro que no, este, el ser humano, el indígena no es alguien que sea puro instinto, vemos que tienen sociedades organizadas. Así que es lo que plantea Fray Bartolomé de las Casas venciendo este debate, planteando que los indígenas sí tienen alma y no son bárbaros. Además, él parte y va a ser muy efusivo en que la manera de trabajar o de vivir con los indígenas es atraerlos de manera pacífica de acuerdo con la doctrina de Cristo. No con la violencia, sino con la revelación de la fe, partiendo de la idea que ambos son frailes. Y es esta parte de enaltecer el que todos somos iguales. Posteriormente, vamos con el tema 2.3, que es Roberto Esposito y la noción de institución. Roberto Esposito, eh, profesor de Historia, de Filosofía Moral y Política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas, va a explorar la vida humana y las instituciones. Como la institución, dígase que la institución es la forma que dividida, una forma dividida del Estado que se manifiesta en la vida cotidiana del individuo, cómo es que influye en la vida. Para ello, él va a decir que, pues exactamente, la institución va a ejercer un sentido de gobierno, le va a dar sentido a la vida humana mediante discursos, lo cual nos va a introducir al concepto de la biopolítica.
La biopolítica es una teoría que va a abordar que el Estado o la forma de gobierno se basa en gobernar aspectos de la vida y la muerte. Por ejemplo, las políticas de natalidad, si se prohíbe o se promueve que se tengan más hijos, eso es parte de la biopolítica. Decisiones del gobierno o del Estado que influyan en la vida. Para Espósito, la institución influye de esa forma porque le da sentido a la vida. Si de pronto, por ejemplo, en la revolución dijera, no, es que hay que tener muchos hijos para la causa, para la revolución, es la institución, el gobierno, llámese por algún tipo de sector de salud o la parte de la religión que diga que hay que darle muchos hijos a- a- al campo o al ejército, es el sentido que las instituciones le dan al ser humano. Posteriormente vimos a Immanuel Kant y la paz perpetua. Para Immanuel Kant, él va a hablar de que es posible alcanzar una paz, casi casi contradiciendo o estando en pleito con las personas que dicen que el ser humano está condenado a destruirse y matarse. Él va a plantear seis artículos para lograr que haya paz perpetua entre las naciones. Y los podemos ver ahí. El primer tratado de que no deben de existir reservas secretas de soldados o armamento, que un Estado nunca debe ser adquirido a través de herencia, permuta o compra o donación, los ejércitos deben de desaparecer, debe de emitirse una deuda pública, no debe de emitirse una deuda pública para asuntos de política exterior, o sea, que le debamos dinero a otro país. Ningún Estado debe de intervenir por la fuerza a otro y ningún Estado en guerra puede usar tácticas que impidan la confianza en la paz futura. Por ejemplo, formas de engaño o armas que destruyan la paz. Posteriormente, en el módulo 2, para concluir, vimos a Nelson Mandela, y Nelson Mandela es esta figura, este presidente sudafricano que va a ser muy importante y representativo porque él va a estar en contra del apartheid. El apartheid es un movimiento de discriminación racial en Sudáfrica. Él va a estar en contra de ello y él va a liderar ello. Eventualmente él se va a volver presidente de Sudáfrica después de 26, 27 años en prisión. A los 21 años le ofrecen eh, llevarlo a otro país y liberarlo, pero él decide permanecer en la cárcel y seguir luchando. Eventualmente el poder es tomado por un partido que está de acuerdo con sus intereses, lo liberan, lo redimen y eventualmente se termina volviendo presidente de Sudáfrica. Posteriormente vimos el módulo 3, que es esta crítica al poder de la sociedad occidental, y como principal y primer exponente vimos a Carlos Marx. Carlos Marx va a hablar de que particularmente tres conceptos: la enajenación, la alienación y la falsa conciencia. Para Carlos Marx, el sistema tal cual capitalista en el que vivimos actualmente es solamente una fase. La sociedad a través en fases según sus relaciones materiales económicas. Es decir, los estadios históricos, cómo se organiza la sociedad depende de la economía puramente. Hubo primero una sociedad primitiva que era la prehistoria, en que se vivían en comunas, que eran tribus, todos comían de la presa cazada. Después vino la sociedad esclavista, en la que empezaron a haber personas que se adueñaron de otros pueblos. Después vino la sociedad feudal, donde había un rey, un regente que pedía tributo. Después vino la sociedad burguesa o capitalista, que es cuando empieza a migrarse de este modelo feudal a un sistema industrializado y en donde hay eh, pequeños comerciantes que empiezan a acumular capital. Y después el estadio capitalista, donde hay grandes desigualdades con eh, la presencia de proletario y burgués, pero el burgués ya no como un pequeño comerciante, sino como aquel que posee los medios de producción y explota a, al obrero, al proletario, quitándole toda su riqueza. Para Marx solo es una etapa porque posteriormente va a venir el estadio comunista. Obviamente primero viene el estado socialista, que es el estado administrando la riqueza producida de los medios de producción, y después viene el estadio comunista en el que se da la dictadura del proletariado, donde ya no hay un estado y el proletario se gobierna a sí mismo.
Para Carlos Marx, esa es la historia, y él, como filósofo político, economista, sociólogo político alemán, va a hacer una crítica fundamental al sistema capitalista. Para él, la enajenación es perder la propia esencia, ser reducido a una pieza dentro del sistema de la producción capitalista. La alienación va a ser la separación de los frutos del trabajo y del entorno, estar alienados, estar completamente desconectado de lo que produzco y hago. Y la falsa conciencia es la condición en la que se adoptan las ideas de la burguesía, o incluso cuando una persona defiende un proletario que defiende al burgués, es una persona que está en la falsa conciencia. Ahí tenemos estos conceptos que, pues, digamos, son parte de el concepto marxista del desarrollo humano. Es una crítica bastante fuerte. Posteriormente tenemos a Jean-Jacques Rousseau, y Jean-Jacques Rousseau, también perteneciente a esta época movida en Francia, él es un suizo, él va a ser una figura bastante también prominente porque él va a participar en toda esta parte ideológica de la Ilustración francesa, y para él el principal origen y causa de la desigualdad y la injusticia entre los seres humanos es el progreso material y la propiedad privada. Muy parecido a Carlos Marx, pero hay que separarlo, porque para él los seres humanos nacemos buenos, para Jean-Jacques Rousseau nosotros nacemos buenos, pero la sociedad es la que nos corrompe a través de el progreso material y el deseo a la propiedad privada que hace que cada persona desee tener más. Aquí habría y cabe decir que Jean-Jacques Rousseau nació un siglo antes, un poco más, poco menos un siglo antes de Marx, pero se ve bastante influido o vemos como cierto parecido en estas corrientes filosóficas. Posteriormente vimos a Enrique Dussel, y Enrique Dussel, él va a hacer una gran crítica al eurocentrismo y al mito de la modernidad. Enrique Dussel es un filósofo argentino naturalizado mexicano, profesor de la UNAM, y él va a ser un fundador de la llamada filosofía de la liberación, que va a buscar que los pueblos busquen su independencia y libertad, pero que más que nada haya una autodeterminación. Particularmente va a decir que el hecho de que el fin de la historia se encuentre en Europa o que los otros pueblos no tienen voz ni voto ni nada que aportar al desarrollo de la humanidad es lo que Dussel va a considerar como eurocentrismo, que solamente Europa considera o es importante, ¿no? Europa solamente es importante. Aparte vamos a tener el mito o el concepto emancipador de la modernidad. ¿Por qué emancipador? Porque es como que cada sociedad tiene que alcanzar ciertos criterios para ser moderno. Y es un mito porque no necesariamente la modernidad es buena para todos. La modernidad no es buena para lugares donde antes a lo mejor vivían con mejores condiciones porque se autorregían bajo sus propias normas, pero al llegar la idea de la modernidad europea, pues no funciona, porque ese es un modelo europeo y no funciona en un sistema distinto, tal cual. Ahí tenemos la crítica tanto al mito de la modernidad y al eurocentrismo. Posteriormente tenemos el tema 3.3, nada vivo nos es ajeno. Otro maestro de la UNAM, Alejandro Herrera, nos va a hablar del antropocentrismo moral, es decir, que solamente la vida humana posee derechos y merece ser defendida la vida humana y ser alejada del dolor y de la destrucción. Alejandro Herrera va a decir que no podemos aceptar que solamente los seres humanos experimentan displacer y por ello debemos de darles derechos y solamente son relevantes moralmente porque tenemos procesos mentales más elevados que otros animales. Y esto va a ser completamente algo en lo que va a estar desacuerdo Alejandro Herrera. Alejandro Herrera va a decir, todos los seres vivos merecen una defensa, una moral que defienda la vida y evitarles el sufrimiento innecesario. Por eso, de ahí el nombre de su escrito, Nada vivo nos es ajeno, que es un capítulo dentro de un libro. Y pues posteriormente vimos a el transhumanismo con Nick Bostrom y Antonio Diegues. Nick Bostrom, tal cual filósofo sueco, que es muy conocido por el transhumanismo. El transhumanismo es
esta doctrina filosófica en la que se busca que los seres humanos usen la tecnología para mejorar sus vidas y capacidades e incluso alargar su vida. Digamos que es volvernos casi cyborgs, fusionar la tecnología con nuestros cuerpos para alargar nuestra vida, mejorar nuestras capacidades. También es algo que es fundamentado por Antonio Diegues. Antonio Diegues, filósofo, epistemólogo español, que nace en Málaga. Él también tiene libros sobre humanismo. Son los dos que vemos en este tema. Para Bostrom, pues implica un deber moral, según Bostrom, pues eliminar aspectos no deseados e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, a través de la tecnología. Yo les compartía que esto es algo problemático porque el que no tenga dinero no se va a poder comprar o va a tener para mejorarse. Y de pronto el peligro es que haya un gran desequilibrio y haya pues clases dominantes que sean casi casi superpoderosas y física, mental, cognitivamente por la tecnología, y la clase eh, proletaria o los que no tengan dinero van a ver una gran brecha. Ese es el gran peligro del transhumanismo. Posteriormente vimos el módulo 4, que es una idea de colectividad buscando la utopía, ¿no? Y la distopía como parte del discurso filosófico. En este aspecto vimos a varios autores. El primero fue Michel Foucault. Él hace pues un planteamiento sobre cómo, una descripción sobre cómo es que el gobierno genera estrategias de control. Para Michel Foucault, filósofo francés, el poder es algo que se ejerce mediante una relación de fuerzas, pero eh, de una forma estratégica y pensada. Él también es un exponente de lo que conocemos como biopolítica, que vimos con Roberto Espósito. Eh, Michel Foucault tiene este famoso libro Vigilar y Castigar. Según él, la sociedad funciona como un panóptico. Un panóptico es una forma arquitectónica en la que una persona, un vigilante, puede ver a todas las personas dentro del edificio, a todos al mismo tiempo, y todos pueden verse a sí mismos y a otros al mismo tiempo. Vigilar y castigar parte mucho de esta idea de que constantemente se está vigilando para castigar a los que se salen de la norma. Y vigilar y castigar también implica que nosotros nos vigilamos y acusamos al otro. Vigilar y castigar. A partir de ello, pues se resalta cómo las redes sociales son una forma del panóptico Foucaultiano. Y ahí tenemos una imagen de cómo es el panóptico. Y exactamente, bueno, es una figura, es una forma arquitectónica conocida como el panóptico de Bentham, que pues es el principio de que todos se puedan ver, es una forma de anillo en la que el vigilante está en el centro y constantemente ve a todos y todos se ven al mismo tiempo. Posteriormente vimos a Marina Garcés con el contrato social, una ficción calculada. Ya desde el nombre nos queda claro que Marina Garcés va a criticar al contrato social. El contrato social del que les hablaba con Thomas Hobbes, les decía, el contrato social es algo planteado por Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, que ellos hablan de que el contrato social es nosotros cedemos nuestras libertades como ciudadanos para que el Estado nos proteja. Marina Garcés, filósofa española, activista y profesora de máster en filosofía de la Universidad Oberta en Cataluña, va a hacer una gran crítica del contrato social. Ella va a decir que no, el contrato social es una ficción calculada. ¿Por qué? Porque más que ofrecer, garantizar la seguridad de la mayoría, el contrato social obedece a intereses individuales. Así de sencillo. Posteriormente vimos a Tomás Moro, y Tomás Moro junto con Vasco de Quiroga van a hablar sobre la utopía. Les decía, utopía es un mundo perfecto, una sociedad completamente perfecta. Vamos a ver que, pues, Tomás Moro, él, eh, figura religiosa católica en Inglaterra, es asesinado por el rey Enrique VIII cuando eh, Tomás Moro está en contra del divorcio de Enrique VIII, y
pues lo mandan a matar y es parte también de la historia y del contexto de fondo porque Inglaterra en ese momento la parte cristiana obedecía al catolicismo y como el Papa no está de acuerdo con divorciar a Enrique VIII, pues Enrique VIII dice, no, ahora yo, el rey, soy el líder de la iglesia cristiana y funda su propia versión de iglesia cristiana, su versión que se independiza del catolicismo y Tomás Moro como figura católica pues está en desacuerdo, lo manda a matar, pero bueno, otro tema ahí importante es que aparte de esta introducción sobre Tomás Moro, es que Tomás Moro eh, eh, pues él escribe, él escribe el famoso libro, su obra se llama Utopía, que literalmente significa en ningún lugar. Utopía significa en un lugar, pero esa sería como la definición etimológica. La definición real de utopía es un lugar perfecto, una ciudad perfecta, una sociedad perfecta. En esta obra se habla de una isla feliz en la que se proyecta el mejor estado de una república, una tierra situada en ninguna parte, donde no existe pobreza, donde todos los que quieren trabajar se dedican a lo que ellos quieren, hay una planeación de la ciudad perfecta, es un lugar perfecto. Posteriormente, Vasco de Quiroga, inspirado en Tomás Moro, él va a viajar a la Nueva España cuando México era la Nueva España, en el proceso de evangelización y desarrollo social, y él va hacia Michoacán, y él es recordado por ser un gran protector de los pueblos originarios de Michoacán. Él se inspira por ideas de utopía de Tomás Moro y funda las comunidades conocidas como Hospitales Puebla en Michoacán, que eran aldeas autogestionadas en las que se combina la vida comunitaria con el trabajo agrícola artesanal. Y pues se aplica, o él trata de aplicar todo lo que Tomás Moro en su libro de Utopía buscaba aplicándolo a las comunidades indígenas. Es recordado como es una figura bastante querida, ¿no?, para el cuidado y protección de los pueblos indígenas. Posteriormente, ya concluyendo, vimos a la distopía mediante dos autores. El primero, George Orwell. George Orwell tiene varios libros, varias obras sobre la distopía. La distopía es todo lo contrario a la utopía. La distopía es el mundo imperfecto, el mundo corrupto, el mundo donde hay totalitarismo, donde pues el mundo es gobernado por el mal, por así decirlo, por un poder totalitario, por un tirano, etcétera. Particularmente George Orwell lo vemos en su obra 1984, que les decía, él escribe la obra en 1948, pero él invierte el 48 y dice 84, en el que habla de una sociedad que es gobernada por el Gran Hermano. El Gran Hermano es un tirano que vigila a todos todo el tiempo. Existen los ministerios de la verdad, del amor, de la justicia, que son constantemente eh, pues liderados para controlar y dominar. Posteriormente, y ya concluyendo todo el, pues el programa de la asignatura, concluimos con Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción, tiene unas obras también hermosas. Si no mal recuerdo, y espero no confundirlo, Ray Bradbury es el escritor de la obra El Marciano, que es incluso hay una película no muy vieja sobre ello, en el que pues se habla de la colonización de Marte. Bueno, Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción y él también incursiona en la distopía con una obra que se llama eh, 451 Fahrenheit, en la que se narra una sociedad en la que los libros están prohibidos y los libros se están quemando. ¿Por qué se queman los libros? Pues es esta gran crítica a que las sociedades totalitarias lo que buscan es negarnos el acceso a la información, negarnos el poder conocer y criticar. ¿Y cuál es la mejor forma de mantener a una sociedad controlada? Mediante la ignorancia. Y 451 Fahrenheit se llama así porque es la temperatura a la cual los libros arden. Es un libro en el que los bomberos, el protagonista es un bombero,
se la pasa quemando libros. Entonces, los bomberos queman libros, hay un grupo de intelectuales que están como expulsados, que eh, están en un lugar alejado, y también es una sociedad que está en plena Guerra Fría. Esta novela se desarrolla cuando también estaba el peligro de las bombas atómicas y en la misma novela se habla de que cae una bomba atómica y la sociedad cae, pero parte de mantener como esa sociedad en guerra y mantenerla oprimida y controlada es mediante la ignorancia, quemando libros. Y esto es el contenido de la asignatura de Humanidades 2. Cualquier duda o comentario, permanezco atento a ustedes. Si ustedes desean una asesoría presencial, no, no escatimen, no sientan pena de solicitarla y acordamos un horario. Permanezco atento a ustedes y les deseo un excelente eh, día, tarde o noche, cuando sea que vean esto, y espero que les sea de bastante utilidad. Hasta luego.